Saludos, amados hermanos. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy le damos gracias al Señor Todopoderoso por su gracia, amor y misericordia y por el privilegio que nos permite poder transmitir este programa a través de Facebook y también a través de YouTube por Caminos Inescrutables. Si alguien ha perdido alguno de nuestras enseñanzas, puede ir a YouTube. Está el link en nuestra página de Facebook y así puede acceder a ver los videos. En el día de hoy es 19 de abril y estamos trabajando el tema del reino de Dios. En otras palabras, estamos tratando el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Y como hemos dicho ya muchísimas veces, que hemos explicado que si no se conoce a Jesús, no se entiende a Jesús. Hemos perdido a Jesús y definitivamente no sabemos para qué Jesús vino. Entonces es importante conocer este criterio que Jesús introduce como una nueva enseñanza escatológica dentro de su propio ministerio, de cómo Él se entiende a sí mismo. El tema que tenemos en el día de hoy es el tema de la cosmovisión de Jesús en su venida. Es decir, la forma en que Jesús se entiende a sí mismo. Así que vamos a estar trabajando con ese tema. De hecho, que podríamos hacer varios videos sobre ello, porque para eso habría que irnos a todos los sinópticos para ver cómo Jesús se entiende, pero lo que queremos es acentuar algunos versículos de la palabra del Señor, algunos pasajes de la palabra del Señor, para que ellos nos ayuden a entender cómo Jesús se entendía a sí mismo, cómo Jesús entiende su ministerio, su obra, su trabajo, cómo se entiende Él a sí mismo, cómo Él se proyecta a sus discípulos, a los fariseos, al mundo de los judíos del segundo templo y la manera como Él trabajaba. Todo esto y su misión, su trabajo, sus actos, todas estas cosas nos dejan a ver a nosotros cómo Jesús se entendía, cuál era su cosmovisión que tenía de sí mismo. Así que vamos a orar para encomendar este programa en la mano del Señor, mi persona y su persona, para que el Señor nos dé entendimiento. El Espíritu Santo es el que reveló o en inspiración la palabra del Señor a autores bíblicos y creemos que Él también puede ayudarnos a nosotros a entender el texto bíblico para darnos iluminación del texto sagrado. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te suplicamos tu dirección, guianza de tu Espíritu Santo en este programa, que sea de bendición, de ayuda a aquellos que no conocen a Jesús y a aquellos que de alguna manera han aceptado al Señor, pero que no entienden este tema que estamos trabajando, de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que te pido que le ayudes, que le abras el entendimiento para que ellos puedan comprender las Escrituras. En Jesús nuestro Señor lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, hay unos versículos de la palabra del Señor en Lucas capítulo 10. Versos del 17 al 20, donde la Escritura lee de la siguiente manera: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Dios añada bendición a su palabra, a nuestros corazones por medio de ella, nuestras vidas, y nos ayude el Señor a entender su palabra. Y no solamente a entenderla, a ponerla en praxis, en la práctica que debemos de tener de las Sagradas Escrituras, porque eso se entiende entonces que la palabra del Señor está rindiendo fruto en nuestros corazones. En la semana pasada estuvimos hablando acerca del ministerio de Jesús, cuando los discípulos de Juan el Bautista le envían emisarios a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? Ya la respuesta la dimos en la semana pasada, no quiero volver a repetir lo mismo, aunque quiero poner en contexto a los que siempre nos siguen, que una de las cosas que Jesús dice, una vez que Jesús explica que Él está cumpliendo las Escrituras que habló el profeta Isaías, Él también dice: pero bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí.
Y esta palabra, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, es sumamente importante para poder entender a Jesús, para poder entender cómo Jesús se entendía a sí mismo, número uno, y número dos, cómo estaban entendiendo los oyentes de Jesús o estaban entendiendo su escatología en ese momento. Y uno de los grandes problemas que vamos a tener en los tres evangelios sinópticos, en lo que es Mateo, Lucas y Marcos, es exactamente el gran problema teológico y escatológico que vivían los judíos del segundo templo. Es decir, su escatología no cuadraba con la escatología que Jesús viene a inaugurar. Entonces, este es un gran problema porque recordemos que Jesús nace en Belén, pero por los asuntos de Herodes que quería matar al niño, el Señor, por medio del ángel, le dice a José que se fuese para Egipto. Y de Egipto traería a su hijo nuevamente. Y cuando José y María regresan nuevamente a la tierra de Israel, ellos se dan cuenta que todavía hay gente de los que estuvieron en este asunto del problema de matar al niño, y ahora se van para Nazaret a vivir, y de ahí que se le va a dar su nombre, Jesús de Nazaret. Entonces esto es importante porque esto también de alguna manera u otra desvía la concepción que tienen los judíos acerca del Mesías, que se supone que viniera de Belén de Judea, pero este es de Nazaret. Recordemos las palabras aquellas cuando Andrés encuentra a Bartolomé y a Natanael, y le dice a Natanael: hemos encontrado al Mesías de Nazaret. Y él dice: de Nazaret puede salir algo bueno, si allí nunca se ha contado de que algo bueno haya salido de allí. Bueno, estos eran los grandes problemas que tenían los judíos acerca de la locación donde iba a vivir el Mesías o nacer el Mesías, la manera como el Mesías iba a llegar a Israel. Desde el punto de vista escatología, habían varias escatologías, no era una sola la que había. Bueno, igual que la que tenemos nosotros hoy, que tenemos 4 escatologías, ¿no? O 4 escuelas escatológicas de cómo se entiende que Jesús vendrá en su segunda venida. Y cada uno la está esperando desde ese punto de vista. Así que vamos a ver escatologías dentro de las propias iglesias, donde cada una de ellas está mirando exactamente a Jesús venir de diferentes maneras, o que ya Él vino. Entonces, eso es un gran problema que tenemos en los colegios y universidades cristianas, el que cada cual tiene una escatología distinta, y nos tenemos que preguntar si nuestras escatologías son bíblicas. Bueno, de la misma manera que los judíos del segundo templo esperaban ese poder de Dios que viniera, esa mano de Dios que viniera, de cómo iba a venir el Mesías o el mensajero de Dios según la apocalíptica judía. Todo esto eran grandes problemas para concebir al Mesías que llegó, que no era de la manera que ellos estaban esperando que llegara. Este era un gran problema teológico, pero también escatológico, de cómo ellos estaban esperando a ese Mesías. Entonces es importante que Jesús le dice o le manda a decir con los discípulos de Juan, a Juan: bienaventurado el que no se escandalice de mi persona. Es decir, que no se escandalice de la manera de cómo Él está actuando, porque la manera que Él está actuando es la manera soberana de Dios, de cómo Dios ha decidido venir al mundo judío del segundo templo, que había prometido desde el Antiguo Testamento, desde que el Señor se había levantado en el libro de Ezequiel y había abandonado el templo, y las evidencias que tenemos tanto en las Sagradas Escrituras como en los libros que tenemos pseudoepígrafes y deuterocanónicos, cada uno de ellos estaban esperando que Dios regresara. En este asunto Jesús regresa, o Jehová regresa, o Yahvé regresa, o el Señor regresa en la persona de Jesús de Nazaret. Y ese regreso de Yahvé al pueblo judío va a traer grandes problemas de cómo se está entendiendo la persona de Jesús. Cómo Jesús está entendiéndose a sí mismo y cómo el pueblo lo está entendiendo en él. Y en este caso Jesús dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre esa cosmovisión que tiene Jesús
con su venida, cómo Él se está entendiendo a sí mismo. Esto es bien importante porque esto es lo que se llama el asunto psicológico de los evangelios. Recordemos que la teología es una disciplina en la cual se entiende de una manera mucho más abarcadora de cómo se entendía hace más de 200 años atrás o 300 años atrás. La teología hoy se entiende como una disciplina multidisciplinaria. Es decir, que dentro del asunto de la teología está también la sociología, la arqueología, la psicología y todas las logías que hay que se puedan añadir para poder entender a Jesús de Nazaret. Entonces, la disciplina de la psicología es importante para conocer a Jesús. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque la psicología trabaja con el ser humano, su propio mundo, cómo él piensa, cómo él decide las cosas, cómo él interpreta su mundo, su vida, su manera de ser, su cosmovisión ante las situaciones. Entonces, uno tiene que entender que la cosmología de Jesús, la cosmovisión de Jesús, tiene que verse dentro de el Tanakh, es decir, dentro de la Torá, ¿no? Los 5 libros de la Biblia, lo que llamamos nosotros el Pentateuco, acá en nuestro hemisferio, los judíos le llaman la Torá, los Ketubim, los Nebim y los Ketubim, es decir, entre los profetas y los escritos. ¿Cómo él se entiende a sí mismo? Entonces Jesús se está entendiendo como el que está cumpliendo las escrituras. Lee el texto y dice, esto se está cumpliendo delante de vuestros ojos. Yo soy el enviado de Dios, yo soy el que traigo el reino, yo soy el que proclamo el reino, soy el portador de ese reino. Él se está entendiendo como el Hijo de Dios. Él se está entendiendo como el Cristo, como el que cumple las escrituras. De hecho, Mateo lo presenta como el que cumple las escrituras. Y Mateo no solamente lo entiende como el que cumple las escrituras, sino también que lo entiende cuando Jesús resucita entre los muertos como el que envía a los discípulos a cumplir las escrituras. Es decir, que la manera de Dios enviar a Israel para que fuera luz a las naciones, ahora los apóstoles Él los va a enviar para que fueran la luz a las naciones, para que fueran la manera justa, no bíblica, de entender a Dios, de entender los procesos de Dios y cómo Dios está trabajando. Bueno, los discípulos eran exactamente esos, el cual el Señor los va a enviar diciéndole, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, así que vayan por ahí proclamando el evangelio y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la manera de cómo Jesús se está entendiendo. Él mismo se está entendiendo como el que cumple las escrituras. Se está entendiendo como el que puede empoderar a las personas. Y en este concepto de empoderar también es un problema, es un concepto psicológico. Y déjenme explicarlo, porque recuerdo que cuando yo estaba estudiando en mi maestría, una de las profesoras o varias de las profesoras siempre nos decían que empoderar no era darle poder a las personas. Por ejemplo, en el caso de la psicología, de todos los que hemos estudiado los asuntos del saber, de la ciencia del saber, ¿no? De la ciencia de las conductas, como consejeros, trabajadores sociales clínicos, como consejeros y psicólogos. Bueno, a nosotros nos enseñan que empoderar es ayudar a una persona que llega a nuestra oficina, a un paciente, a un cliente, como le quieran llamar, y este cliente no sabe qué hacer con su problema. Pues entonces el profesional es el que le va a decir, mira, tienes esta alternativa y esta otra. Además, mira, hay unas puertas abiertas aquí en el gobierno que ellos dan esto, dan lo otro. Y comienza uno a explicarle todas esas cosas. Y todo ese mundo que le estamos explicando a la persona lo va a tomar para él. Y ahora él se va a empoderar. Ya está entendiendo dónde va a tocar puerta, qué puerta va a tocar, a qué lugar va a ir, dónde va a pedir ayuda, dónde va a buscar recursos. Y de esa manera la persona se empodera. Pero cuando hablamos de Jesús de Nazaret que va a empoderar, estamos hablando desde otro punto de vista que ya no es psicológico. Es un asunto de cómo Dios empodera a las personas, cómo Él le da poder, autoridad
para echar fuera demonios. En este caso, Jesús va a tomar a los 12, los va a enviar a predicar la palabra y les va a decir lo que van a predicar, que el reino de los cielos se ha acercado, punto, que el tiempo se ha cumplido, que el reino de los cielos se ha acercado y que sanaran enfermos, echaran fuera demonios y resucitarán muertos. ¿Qué iban a hacer ellos? Han sido empoderados, enviados por el Señor con autoridad divina para que ellos echaran fuera demonios, sanaran enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego Jesús va a tomar los 70 y los va a enviar de 2 en 2 y va a hacer lo mismo con ellos. Lo que ustedes van a predicar es que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado y vayan, sanen a los enfermos. Ahora no vayan por los caminos samaritanos, no vayan por aquí, no vayan por allá, no tomen no tomen cosas extra en el camino. De gracia recibid de gracia. Cuando hospeden, vayan allá, no estén pidiendo limosna en esas cosas, sino que hagan la voluntad. El trabajo era rápido, no había tiempo para estar llevándose mudas de ropa innecesaria. Y Jesús le dice, ¿y esto es lo que van a predicar? Ellos vienen para atrás gozosos, llenos de Dios, diciendo, wow, ni los demonios. Y aquí es que voy a leer la palabra que voy a tocar ahora en Lucas capítulo 10, verso del 17 al 20, donde dice, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo. Nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el reino. Entonces, Él los está empoderando, le está dando poder. Fíjense que estoy hablando de empoderar en el asunto bíblico de cómo Dios nos llena de poder y autoridad para ir a hacer misiones como embajadores del reino de Dios. En este caso, cuando estoy hablando de empoderar, asuntos psicológicos tienen que ver cómo yo ayudo a una persona, cómo yo lo ayudo a que hay otras alternativas que él puede tomar para resolver su problema. Entonces, en eso estamos claros para que podamos entender de la manera que estoy hablando de empoderar. Jesús está entendiéndose a sí mismo. Entonces, y esto es bien importante, porque si Jesús se está entendiendo como alguien que dice ser, pero no lo es, tiene grandes problemas, por ejemplo, de delirio de grandeza. Es probable que Jesús se estaba creyendo que era Dios, o que Jesús pensaba que él podía cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús no es el único Mesías que vino a Israel en el tiempo del Segundo Templo. Tenemos evidencia de bastantes que vinieron a Israel presentándose como Mesías. Hay muchísimos, quizás más tarde en otros estudios puedo estar llevándole o trayéndole los nombres de ellos, cuando vinieron y todas esas cosas. Pero es interesante que vinieron Cristos o aquellos libertadores o Mesías que llegaron a Israel. No solamente fue Jesús el que llegó. También llegaron otros hombres con asuntos proféticos y que llegaban al propio templo también de Jerusalén hablando palabra de Dios. Es decir, hablándole al pueblo de que se arrepintieran, y esto fue después de Juan el Bautista. Entonces es interesante que miremos que Jesús no fue el único Mesías que se presentó en el pueblo de Israel, y que Juan el Bautista tampoco fue el último que se presentó. Bueno, él es el último en el canon bíblico, y así Jesús lo expresa a él, que él es el último profeta que llegó, y ahora ha llegado Jesús, y que en su llegada ha llegado el reino de Dios. Entonces eso es importante que lo podamos asimilar si queremos entender de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces, Jesús entiende que dentro de lo que él está haciendo, sus actos, y no solamente los actos, como él le delega también a sus discípulos esa autoridad, él entiende que Satanás está siendo atado, está siendo arrojado, está siendo, su poder está siendo reprimido en la presencia de Jesús. Y así él entiende cuando lo acusan los fariseos de que él echa demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Él dice, si yo por el dedo de Dios, o como dice Lucas, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. Y ya le he explicado en otras ocasiones que también este texto, en libros que son pseudoepígrafes,
en vez de decir el reino de Dios ha llegado a vosotros, dice ciertamente el reino de Satanás ha sido destruido, ¿no? Y su reino ha sido destruido. Bueno, eso fue también lo que quiso decir Jesús, pero dentro de esos libros también se dice desde el punto de vista de que el reino de Satanás ha sido destruido. Así Jesús lo entiende cuando dice, cuando el hombre fuerte que habita en una casa, tiene sus bienes, está bien asegurado, pero cuando viene uno más fuerte que él y le quita sus armas en que confía y le quita sus víctimas, ciertamente está vencido. Y lo que está diciendo Jesús es que con los exorcismos que él está haciendo, Satanás está siendo reprimido su poder, destruido su poder, y que el hombre más fuerte que él, en este caso Jesús, que ha venido con más fuerza que él, con más autoridad y poder de él, está quitando sus armas, pero también le está quitando sus víctimas cada vez que Jesús libera a alguien, tanto de enfermedad demoníaca como también de cualquier demonio que la persona haya tenido. Entonces esto es interesante mirarlo porque cuando Jesús entiende los exorcismos, no los entiende porque él tiene poder, como algunos evangelistas y hasta pastores piensan que la iglesia no tiene poder y que ellos sí tienen poder porque ellos echan fuera demonios. En la Biblia eso no existe. En la Biblia el poder que está delegado en la iglesia del Señor, y todos en la iglesia pueden de hecho echar fuera demonios porque Jesús entiende que todos tienen poder. De hecho, de eso se entiende la Biblia en el Nuevo Testamento. Pablo dice en el libro de Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, para Jesús, todo creyente que ha aceptado a Jesús como Salvador está lleno del Espíritu Santo. Eso lo entiende la Biblia. Eso lo entiende Jesús y lo explica claramente, como también lo explica Pablo. Entonces, es de entender que todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. Si algún cristiano no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Punto. No ha nacido de nuevo, no puede dar fruto de estar en Cristo, no puede dar fruto del Espíritu, no puede vivir en el Espíritu y no puede entender la palabra del Espíritu porque es un carnal, es una persona que no ha aceptado a Jesús, que no ha sido renovado o no ha nacido de nuevo, y por tal persona, esta persona no se considera dentro de la Sagrada Escritura como una persona salvada o perdonada o restaurada. Entonces, es interesante que Jesús está entendiendo la caída de Satanás en la misión de Jesús y sus enviados como que el reino de las tinieblas ha sido destruido y que ha venido uno más fuerte que él, y que de esa manera Jesús ha entrado a la casa del hombre fuerte y le está quitando sus víctimas. Y eso significa que el reino de Satanás ha sido ya derrotado y va a recibir en el ministerio de Jesús montones de derrotas, de hecho hasta su muerte. Su resurrección se considera de hecho también una derrota de los poderes del mal, cuando en la Biblia se dice que en el libro de Colosenses que a Jesús resucitar ha puesto en vergüenza a los poderes del mal. Entonces, los académicos han debatido del momento en que se produjo esta atadura de Satanás. Muchos lo relacionan con el suceso que ocurrió en el desierto, es decir, en la tentación de Jesús. Pero la explicación más sencilla es que los exorcismos mismos se consideran como combates victoriosos sobre los demonios y su reino. Cada vez que se arroja a un demonio del cuerpo de una víctima, significa que Satanás ha sido derrotado, despojado de sus bienes. En cada acto de exorcismo, Jesús vio la derrota de Satanás. Se ve a sí mismo la victoria sobre Satanás en el poder de Jesús, que también le otorgó a sus discípulos cuando los encomendó a que fueran por toda Galilea predicando el Evangelio del Reino, Lucas capítulo 10, verso 9. Cuando regresa con los enviados, le informan con gozo que incluso los demonios se sujetaban y eran sometidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuérdese que esta autoridad, este poder que el Señor le está dando, o este empoderamiento que Jesús le está dando a sus discípulos, ahora los discípulos están entendiendo que este Jesús que nos ha enviado a nosotros a predicar que el reino se ha acercado, que el tiempo se ha cumplido, que ya el reino está entre vosotros, es
esa persona con autoridad y poder, y así Jesús se entendía a sí mismo. Cuando Jesús lee las escrituras en Nazaret, él la lee, una vez que la lee se sienta y dice: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. Es decir, que con la cosmovisión de Jesús, de cómo se estaba entendiendo él mismo y cómo él entendía los actos que él estaba haciendo y cómo entendía el empoderamiento que él estaba dando a sus discípulos, Jesús entendía que el reino de Dios había llegado con su venida. El reino escatológico que tanto el pueblo de Israel estaba esperando y que los largos años que habían pasado ahora se estaban cumpliendo en la persona de Jesús. Pero aún el mismo Juan el Bautista tiene problema con Jesús cuando envía a 2 emisarios para preguntarle: ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? En otras palabras, las categorías escatológicas que tenía Juan el Bautista, que Dios iba a venir de los cielos, iba a irrumpir en la sociedad, iba a quebrantar los poderes del mal, iba a aplastar a Roma. Todo esto, esta cosmovisión que tenían ellos exactamente de su escatología, no le daban espacio para entender a este pobre carpintero, hijo de carpintero, a este Jesús de Nazaret, que había venido a ellos proclamando que el reino de Dios se había cumplido y que él era el portador de ese reino. Él era el que portaba el reino, él era el que proclamaba el reino y él era el que envió a otros a proclamar que el reino de Dios había llegado al pueblo de Israel, que por fin las escrituras, Jesús se entendía a sí mismo como el que cumple las escrituras. No solamente como el que las cumple proféticamente, sino como el que las cumple en la justicia. Léase solamente el Sermón de la Montaña para que usted vea a Jesús diciendo cómo es que se interpreta la ley, cómo es que se cumple la ley. Y no solamente cómo es que se cumple, sino es que Él modifica la manera de cómo se debería de haber cumplido la ley en el pueblo de Israel. Entonces, en primer lugar, psicológicamente, si Jesús se está entendiendo como el que cumple las escrituras, pero no era el que estaba cumpliendo las escrituras, tenemos a alguien, es decir, a una persona con grandes problemas de delirio. O tenemos una persona con grandes problemas de identidad personal, ¿no? Que se está creyendo ser algo muy grande, pero realmente no lo es. Y es interesante que este asunto psicológico se ha tomado para poder entender a Jesús dentro de la academia. Podemos encontrarnos con teólogos desde el punto de vista evangélicos, desde el punto de vista conservadores, pero también desde el punto de vista de teólogos liberales. Y cuando hablo de teólogos liberales, a la gente que me está escuchando, estoy hablando de aquellos teólogos que entienden que las escrituras no son palabra de Dios. No es lo que nosotros entendemos como que es la revelación de Dios, las escrituras, inspiración divina. No. Ellos no lo entienden así. Entonces es interesante que dentro de la academia, los propios teólogos, desde Bullman en adelante, todos ellos han escrito de que Jesús a lo que vino fue a proclamar el reino de Dios. Y es lo que vamos a encontrar, de hecho, en los 3 sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Lo que vamos a encontrar a Jesús es proclamando el reino. De hecho, Jesús habló del reino sobre 120 veces. Habló del reino. Y hablaba del reino, que el reino se había acercado, pero hablaba del reino de Dios que es semejante a, y todo el tiempo que él está hablando solamente del reino de Dios, ¿no? De lo que entendemos en el griego, basileia tu feú, el reino de Dios que ha llegado a vosotros. Entonces, desde ese punto de vista, estamos entendiendo a este Jesús que viene a proclamar el reino que tanto Israel estaba esperando, y que en Jesús se está cumpliendo las escrituras, que él se entiende a sí mismo, que él se entiende como el portador de ese reino, como el que lo proclama, pero también como el que le da autoridad a otros, en este caso a sus discípulos y a los 70, para que vayan a predicar este evangelio. Les da autoridad
como señal de que ese reino está llegando al pueblo de Israel. En Jesús, cuando él le contesta a los discípulos de Juan, dice, mira, dile a Juan que los enfermos son sanados, que los demonios son expulsados, que los muertos resucitan. Vayan y díganle a Juan, y bienaventurado el que no se escandalice en mi persona. Es decir, bienaventurado aquel que entiende lo que Jesús está haciendo y que no se escandaliza, no entiende en Jesús. Por ejemplo, veamos en el caso de Andrés. Andrés le dice a Natanael, hemos hallado al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y él dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Definitivamente nunca ha salido nada bueno de Nazaret. Bueno, él le dice, bueno, no te puedo explicar esto, pero ven y ve. Y cuando él está llegando a donde Jesús de Nazaret, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no he encontrado engaño. Y él dice, ¿de dónde me conoces? Fíjense, otro asunto psicológico. ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él abre los ojos bien grandes y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Natanael puede confesar a este que primero dijo que de Nazaret no podía ser algo bueno y ahora todo lo contrario? Bueno, en primer lugar, ¿quién se conoce? ¿Quién es la persona que te conoce mejor a ti? Pues tú mismo, ¿no? Porque tú eres el que piensa. Tu mundo psicológico, el mundo de fenómenos psicológicos están en tu cabeza. Tú eres cómo tú te entiendes, cómo tú piensas, qué tú sientes, qué tú no sientes, cómo interpretas la vida, tu mundo. Todo eso lo entiendes tú mejor que otra persona de afuera. Los de afuera lo que tienen es opiniones acerca de ti, pero tú eres quien te entiende. Cuando Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, él se está entendiendo como una persona piadosa que guarda el Nevín, el Ketubín y la Torá, es decir, el Tanakh, todo el Antiguo Testamento. Él se está entendiendo como una persona piadosa. Por otro lado, él le dice, ¿cómo es que me conoce? Sin saber mi nombre, ni nada, ni de dónde vivo, ni nada. Dice, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Porque en Israel, el que se metía debajo de la higuera a descansar era aquel que iba a tomar la Torá, la palabra de Dios, para leerla y tomar inspiración de la palabra de Dios. Entonces, todo esto fue un fenómeno terrible en la vida de él psicológicamente, que lo está haciendo entender que Jesús es la persona que Andrés le está explicando, aunque él no entiende que de Nazaret puede salir algo bueno. Eso no es de escándalo para él, porque al escuchar las palabras de Jesús, él dice, no, pues este hombre tiene que saber mucho más allá, y ahí lo confiesa. Es interesante cuando uno mira el contexto bíblico de lo que está pasando en la vida de estos hombres de Dios, cómo se están entendiendo y cómo Jesús se está entendiendo a sí mismo, cuál es su cosmovisión que él tiene de sí mismo. Entonces es interesante que cuando Jesús decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas capítulo 10, verso 18, no nos hace falta pensar en una visión en la que Jesús viera que Satanás fue echado fuera o derrotado en el cielo. Una vez más, el texto sugiere que Jesús vio en la misión exitosa de los 70 una prueba de la derrota de Satanás. Porque si estos que yo envié pudieron echar fuera demonios, es decir, operar exorcismo, sanar enfermos, y que aún los demonios, que eso fue lo más que le impresionó a ellos, no se sujetaban al nombre de Jesús de Nazaret, Jesús estaba viendo ya que la derrota de Satanás ya estaba asegurada, porque no solamente él operaba exorcismo, echaba fuera demonios, sino que ahora los discípulos que son enviados, que son los que son enviados, ¿no? Los que proclaman el reino, embajadores del Señor, ellos también están echando fuera demonios. Pues yo veo a Satanás destruido, caer del cielo como un rayo, dice Jesús. Así que es interesante, una vez más,
el lenguaje metafórico utiliza una expresión diferente para afirmar que en la misión de Jesús se consiguió una victoria decisiva. Y esto es interesante entender, que en el ministerio de Jesús y en su resurrección se ha conseguido una victoria decisiva sobre Satanás. Satanás ha sido atado, ha caído de su lugar de poder, pero su destrucción final espera al final del siglo. Eso es interesante mirarlo. Acuérdese que en las Escrituras, cuando se mira este texto, se proclama a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esto es interesante mirarlo, que ya Satanás ha tenido una destrucción decisiva. Pero eso no significa que Satanás no esté haciendo su trabajo en el mundo. Eso no significa que Satanás pueda entrar en la vida de gente pecadora. Lo que él sí no puede entrar en la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Lo que él sí no tiene autoridad es sobre la iglesia del Señor. Él tiene autoridad sobre aquellos pecadores, sobre los líderes del mundo, sí. Sobre los gobernadores y príncipes de este mundo, sí tiene poder. Pero no sobre la iglesia del Señor. Jesús vio su iglesia como indestructible. Él dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, Jesús está viendo aquí que Satanás, ya esas víctimas que tenía, ya no las puede tener más. Ha sido derrotado, ha sido destruido, pero eso no significa que haya sido totalmente aniquilado, porque eso espera al final del siglo. Al final del siglo, Satanás va, por cierto, a ser destruido por siempre, y no podrá destruir la nueva creación de Dios que Dios espera hacer. Así que es interesante mirar estos versículos desde el punto de vista de cómo Jesús está entendiendo a sí mismo, cuál es su cosmovisión, cómo él se entiende a sí mismo, cómo él entiende lo que él está haciendo, cómo él entiende lo que él le delega a otros de sus discípulos. Es la manera psicológica de mirar cómo Jesús se entiende. Entonces, es la manera de comprender a Jesús, que se está entendiendo como el que cumple las Escrituras. Él es el hijo de Abraham, él es la simiente de Abraham. Se recuerda la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 12, luego en el capítulo 15, luego en el capítulo 18, luego en el capítulo 22, y por ahí siguen las promesas. Luego a Jacob saltan las promesas a Isaac. De Isaac saltan esas promesas a Jacob. Y de Jacob esas promesas saltan al rey David. Todas esas promesas: en ti serán benditas, en tu simiente. No dice como Pablo en Gálatas, no dice a las simientes, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo dice en Gálatas. Es decir, que las profecías que se habían dicho acerca del Mesías que iba a venir, del Cristo que había venir, de aquel que iba a proclamar el reino, ya se están cumpliendo en la persona de Jesús. Es decir, que las profecías del Antiguo Testamento que nosotros estamos mirando hoy, no las podemos ver como profecías que todavía no se han cumplido, porque ya se cumplieron las profecías en la persona propia de Jesús. De hecho, cuando usted lee capítulo 4 de Romanos, Pablo explica cómo estas profecías se han cumplido en la persona de Jesús, que cuando Pablo ve a los gentiles convirtiéndose al evangelio, está interpretando el texto como la promesa que Dios dio a Abraham en el capítulo 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en la tesis que hace de hecho Pablo en ese capítulo, él dice que los gentiles se estaban convirtiendo porque esa era la promesa que Dios estaba dando, porque la primera promesa que Dios le dio a Abraham, primeramente Abraham, antes de decir Abraham, cuando él era Abraham, y la promesa que Dios le dio allí, Abraham era un gentil, él era de Mesopotamia, él era un gentil, él no era un judío, él no era del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no existía, iba a existir en sus lomos, cuando de sus hijos, los hijos de sus hijos,
iban a ser la nación de Israel. Pero antes de eso, él era un pagano, él era un gentil, igual que cualquiera que no es judío en el día de hoy, que es un gentil, que la salvación, cuando Pablo lo está proclamando, está entendiendo que la salvación no es meramente para los judíos o para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones del mundo, que en el camino Dios toma a Israel como la nación de Dios allá en el libro de Éxodo, le da la ley, los mandamientos, todas estas cosas, porque quería hacer de Israel un pueblo escogido, no para que Israel destruyera a todas las naciones, sino para que Israel proclamara al Dios de la Torá, el Dios de Israel, a todas las personas, misión que nunca Israel cumplió. Y que Dios tiene que enviar a su Hijo para cumplir esa misión que los israelitas no cumplieron. Y en la visión de que se cumpliera en Israel la misión, Dios va a enviar ahora a los 12. Siempre vamos a encontrar en la Biblia ese tema de los 12. Porque la representación siempre era las 12 tribus de Israel. Pues ahora Dios va a enviar a los 12, ¿ve? Para que vayan a proclamar a Dios, y que ese cumplimiento de toda justicia ahora le van a cumplir los apóstoles en las misiones que Dios les estaba entregando. Y hoy la iglesia, como apostólica que debe ser y es, ¿no? Porque nosotros, cuando miramos el texto bíblico, lo que estamos mirando es a los padres apostólicos, en este caso a los propios apóstoles, que llevan la palabra de Dios, y que eso nos lleva a nosotros ser apostólicos en el caso de que nuestras doctrinas son apostólicas de los apóstoles. Entonces, de ahí que esa continuidad que hay de que todo el que proclama la palabra de Dios está proclamando o está llevando ese hilo, ¿no?, de lo que es la iglesia apostólica. Entonces, los nuevos enemigos de Dios. Esto es otro punto bien importante dentro de nuestra enseñanza que estamos dando hoy, y estamos frente a un misterio de una nueva teología en el Nuevo Testamento que se encuentra no solo en los sinópticos, sino en todas partes del Nuevo Testamento. Los enemigos del reino de Dios se ven ahora no como las naciones hostiles, gentiles de Israel, como se miraba en el Antiguo Testamento, sino como poderes espirituales malos. Es interesante que usted no va a encontrar ni una expresión, ni una oración acerca de las naciones malas que hay que destruir en la persona de Jesús. Nada de eso. Jesús no va a hablar mal de los gentiles, no los va a tirar por el suelo, sino que lo que ahora está mirando Jesús, que los enemigos hostiles no son las naciones que son hostiles al pueblo de Israel, sino los espíritus inmundos, los espíritus malos. La victoria del reino de Dios es una victoria sobre el mundo espiritual. Jesús está entendiendo que el reino espiritual de los poderes satánicos o demoníacos han tenido a los hombres, a la humanidad en esclavitud. Y que para Dios libertar al ser humano, tiene que libertarlo de los poderes del mal. Eso es lógico, ¿no? Dentro de lo que estamos entendiendo las Escrituras, que tenemos que ser libertados de los poderes del mal, porque los poderes del mal estaban ayudándonos a nosotros los seres humanos a acentuar el pecado, atando a los hombres. Entonces había que destruir los poderes del mal para libertar a los humanos. Entonces, desde ese punto de vista, hay cosas nuevas que están ocurriendo en la vida de Jesús que no se veían en el Antiguo Testamento. Entonces, esa victoria sobre el mundo espiritual, el triunfo de Jesús sobre Satanás. Pablo, de hecho, lo habla en el 1 de Corintios, capítulo 15, verso 25, porque es preciso que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no describe esto como una batalla exclusivamente espiritual? ¿Por qué la victoria sobre el mal solo se puede conseguir en el ámbito de la historia? Nada se explica. Pero la respuesta se encuentra en el hecho de que la lucha está envuelto el destino de los seres humanos. En Romanos capítulo 8, versos del 19
al 23 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estos textos del libro de Romanos capítulo 8 son tan profundos y a la misma vez tan poderosos para que nosotros podamos entender. En primer lugar, Pablo está viendo la creación como que ella ha sido esclavizada. La mira esclavizada, pero ella dice que la propia creación, estoy hablando los cielos y la tierra, lo que llamamos nosotros el cosmos, ¿no? El cosmos está esperando, está aguardando a que los hijos de Dios se manifiesten. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿cuándo es que los hijos de Dios se van a manifestar? Bueno, cuando el Señor Jesús venga. Cuando Él venga, Él va a operar lo que se llama la manifestación de los hijos de Dios. Déjeme decírselo de otra forma. En primera de Juan capítulo 3, Pablo dice, Juan dice, ya somos hijos de Dios, pero no todavía. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Juan está diciendo, ya sí somos hijos de Dios, pero aún, aunque ya somos hijos, todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. En otras palabras, para romper esto que Juan está diciendo, lo que está diciendo es, ya sí somos hijos de Dios, pero todavía no hemos llegado a esa manifestación de los hijos de Dios. Es decir, a que los hijos de Dios tengan cuerpos glorificados, que es la manifestación. En Colosenses mismo Jesús dice, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él. Es decir, que Pablo, Juan, cada uno de los apóstoles que han escrito en el Nuevo Testamento, están mirando la manifestación de los hijos de Dios juntamente con la propia creación, es decir, con el propio cosmos. El cosmos aguarda la manifestación, es decir, que el cosmos hasta el día de hoy está en esclavitud, está en deterioro, pero que eso espera o aguarda hasta la manifestación de los hijos de Dios, hasta que ellos sean glorificados. Entonces, capítulo 8, verso 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, sino por el que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza. No la sujetó sin esperanza, sino en esperanza de ser renovada algún día, ¿no? Entonces dice, por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que la creación y el cosmos y los hijos de Dios están, por así decirlo, unos a otros esperando la manifestación de Dios para que también la propia creación sea recreada. Como dijo el profeta Isaías, porque Dios creará en aquellos días, Dios creará cielo nuevo, tierra nueva, según las promesas. Como diría Pedro, porque Dios creará cielo nuevo, tierra nueva, según las promesas. Es decir, que Dios no tiene intención de destruir la creación, sino de recrear la creación nuevamente, juntamente con los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y que una está de dolores de parto. No solo ella, es decir, la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, a todos los creyentes se le ha dado el Espíritu como primicia. Y que dentro de esa verdad, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Eso de que yo me voy como un espíritu para el cielo no existe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios lo que existe es que vamos a tener cuerpos glorificados porque el Señor no desechó el cuerpo. Jesús cuando murió resucitó en carne. Y como resucitó en carne, los hijos también de Dios van a resucitar en carne, pero en esta vez transformados por el poder de Dios. Entonces, dentro de esta verdad estamos mirando, Jesús luchó contra los poderes del mal, triunfó sobre ellos, no solo en su ministerio, sino también en su resurrección. Y al final del siglo, estos poderes podrán ser quebrantados ya definitivamente. Como diría Juan en el Apocalipsis, capítulo 20, 21 y 22, que él diría, allí no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá lágrima,
Y entonces dentro de esta verdad apocalíptica estamos mirando que ya han sido derrotados los poderes del mal. Satanás ha sido derrotado, pero está esperando el día final, al fin del siglo, como diría Jesús de Nazaret. Y entonces, el tiempo me está traicionando. Estoy en la parte 3, la apocalíptica y el evangelio del reino. Es interesante mirar la apocalíptica porque ya he hablado de ella otras veces, pero también en otros programas más adelante voy a estar hablándole de la apocalíptica. Porque cuando hable del misterio del reino, voy a estar trayendo literatura pseudoepígrafe, ¿no? Y deuterocanónica, para nosotros ver cómo en la antigüedad los judíos que estaban esperando en el Mesías lo estaban esperando. Entonces esto es importantísimo porque los libros pseudoepígrafes no son inspirados, es decir, no es parte del canon del Nuevo Testamento, no son parte, no son inspirados, pero eso no significa que no tienen valor, ¿no? Porque, por ejemplo, veamos a nosotros que estamos viviendo hace 2000 años atrás y nosotros tenemos libros de personas que han escrito de cómo ellos están esperando, cómo es su vida, qué ellos están esperando en su vida. Pues bueno, estos libros que son pseudoepígrafes son libros en los cuales se está escribiendo en los tiempos antes de Cristo de cómo ellos están entendiendo como que Dios va a venir al mundo. Ya les dije que Dios se fue del pueblo de Israel, dejó el templo y se fue. Entonces, ¿cómo ellos están entendiendo ahora cómo vendrá? Entonces, esa manera de entenderse no está en la Biblia, pero está en los libros pseudoepígrafes. Y en esos libros pseudoepígrafes y los libros deuterocanónicos, ellos están mirando cómo es que esto se va a manifestar. Y ellos tienen distintas interpretaciones de eso. Por lo tanto, esas interpretaciones es lo que yo he traído hoy a ustedes son las maneras apocalípticas del pueblo de Israel de mirar cómo es que va a venir este Mesías. Ellos esperaban que el Mesías llegara, en que en su venida él destruiría a todos sus enemigos. Pero no ocurrió así, porque Jesús está haciendo otras cosas que no son lo que ellos estaban esperando. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos de Juan, y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Es decir, bienaventurado aquel que no se escandalice en mi persona ni lo que yo estoy haciendo. Porque lo que yo estoy haciendo es la voluntad soberana de Dios. Es que el reino soberano de Dios ha llegado y ha llegado el tiempo de salvación y yo estoy haciendo eso en el mundo. Y lo voy a culminar en la cruz y en la resurrección. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que haré y eso es lo que vendrá. Ellos lo están esperando desde otro punto de vista porque su escatología no cuadra con lo que Jesús está haciendo, como muchas escatologías hoy que estamos esperando que el Señor vuelva, tienen también otras vertientes que tampoco es lo que la Biblia dice. Bueno, pues entonces el problema, ajustémonos los pantalones y aquí lo que hay que esperar es que Cristo viene. Los que creemos que Cristo viene. Los que no creemos que Cristo venga, bueno, eso es problema de ellos. Pero los que creemos que Cristo viene, estamos esperándolo. Más allá de eso, todas nuestras escuelas escatológicas, todas están mal. Entonces, desde ese punto de vista, la apocalíptica y el evangelio del reino, voy a compararlo rapidito porque lo que voy a hablar aquí es sencillo. Más tarde le traeré más documentos sobre lo que es la apocalíptica judía. La manera de proceder pone el evangelio cristiano en una posición distinta al del judaísmo del tiempo de Jesús. La apocalíptica contemporánea del segundo templo veía al siglo bajo el poder del mal, es decir, al siglo presente en el cual Jesús estaban viviendo y ellos estaban viviendo, lo veían como bajo el poder del mal, en tanto que Dios se había apartado del escenario de la historia humana, es decir, Dios se había ido. Eso es lo que dice Ezequiel. En las visiones de los sueños por ejemplo, de Enoc, que es otro libro apocalíptico, se describe a Dios como retirando su liderato sobre Israel después del cautiverio es decir, el cautiverio de Judá, y puso a su pueblo en manos de las fieras feroces que lo destruían o devoraban. Dios permaneció impasible. Aunque lo vio, se regocijó de que fuera devorado, es decir, al pueblo de Judá, ergullido y despojado, y los dejó en manos de las fieras para que los devorasen. Eso está en Enoc, en el primer libro de Enoc, capítulo 89, versos 5 al 8. Y en la
en el día del juicio, según el libro de Enoc, Israel será liberado de su verdugo y será castigado, pero en la historia de Dios ha permanecido alejado, impasible ante el sufrimiento del pueblo judío. En el mensaje de Jesús es que todo lo contrario, en la propia persona de Jesús, Dios había venido y en su misión. Dios ha intervenido en la historia humana y ha triunfado sobre el mal, aunque la liberación final ocurrirá en el fin del siglo. La presencia del reino se afirma, de hecho, en el libro de Lucas capítulo 17, verso 20. Preguntando a los discípulos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Cuando los fariseos preguntaron cuándo llegaría el reino apocalíptico, Jesús les respondió de forma enigmática que el reino ya estaba en medio de ellos, pero de una forma inesperada para ellos. No iba acompañado de señales y manifestaciones externas como estaban esperando en la apocalíptica judía que los fariseos esperaban, y si las causas que no iban a hacerlos sentir a ellos satisfechos. La expresión en el griego que Jesús le dice: el reino de Dios está entre vosotros, dentro de la palabra griega que se usa dentro de vosotros, o sea, en los corazones de ellos o en medio de vosotros. Si bien en Marcos capítulo 10, que habla de lo mismo, verso 15, dice claramente que hay que recibir el reino de Dios en el interior del hombre, es improbable que Jesús les hubiera dicho a los fariseos: el reino de Dios está en vosotros. La traducción en medio de vosotros, en la persona de Jesús, encaja mejor en el contexto, en la totalidad de las enseñanzas de Jesús. Es decir, el reino de Dios está entre vosotros ya. Ya lo que había era, como Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino. ¿Y qué debo de hacer? Hay que nacer de nuevo y entrarás en el reino. Tú puedes entrar en el reino. El reino no está dentro de ti, sino que el reino ya está entre nosotros, y que solamente lo que hay que hacer es acceder a él, entrar a él por medio del nuevo nacimiento. De eso se trata. Es el gobierno soberano de Dios sobre los hijos de los hombres. Entonces, el nuevo siglo de salvación. Se tiene que entender que el contexto de Basilea, es decir, reino, en el griego Basilea, Tufeú, el reino de Dios, no se puede entender como un único concepto, sino en su complejidad abarca diferentes facetas. Su significado básico es el reino o gobierno de Dios. Es decir, que cuando Dios gobierna, ha llegado el reino de Dios. De eso se trata, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios o el reino de Dios es cuando Dios está gobernando, cuando el poder soberano de Dios se está manifestando de la manera que se está manifestando. En otras palabras, la manera en que Jesús lo presentó, lo predicó y lo enseñó, en esa manera se está manifestando el reino de Dios. Puede designar una acción escatológica de Dios cuando Dios actúa, y esta es la manera que se presenta en los evangelios, con poder soberano para destruir a sus enemigos y salvar a su pueblo. También puede designar el reino futuro de salvación, en el cual Dios reunirá a todo su pueblo para que disfrute de las bendiciones soberanas de ese reino. Como tal, es intercambiable con el siglo venidero. En otras palabras, esta mezcolanza, por así decirlo, los teólogos le llaman esta dualidad escatológica, de esta manifestación de este reino que Jesús dice ya ha llegado, ya está entre vosotros, ya se manifiesta. Mira cómo están echando fuera demonios, mira cómo los discípulos están haciendo, míralo cómo Satanás se está derrotando. Y de momento Jesús también dice: pero el reino de los cielos vendrá. Que hay que prepararnos, hay que vigilar, porque el reino de los cielos, esta dualidad escatológica del ya sí, pero todavía no, es lo que encontramos en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Si uno no entiende el Nuevo Testamento desde el punto de vista escatológico dualista, es decir, de que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros, pero no solamente ha llegado a vosotros, sino que vendrá. Desde ese punto de vista, si no se entiende la Biblia, si uno no entiende la Biblia de esa manera, está errando en el blanco. No solamente errando en el blanco, sino entrando en herejías interpretativas del texto bíblico.
En otras palabras, Dios entiende que lo que vendrá al final, en el escatón, en el último día, en el fin del siglo, ya ha venido en la persona de Jesús de Nazaret, pero todavía no ha llegado su cumplimiento final. De eso se trata la escatología dualista que Jesús está predicando. Por eso es que Jesús en algunas parábolas está hablando del reino que ya está entre vosotros. Está hablando de la semilla que él está predicando como el portador del reino, y que cada suelo es un suelo como caminos duros, es como el que está en espinos, es como el que está en pedregales, o el que está como buena tierra. Es decir, que ya el reino de Dios ha llegado y que está siendo proclamado en la persona de Jesús de Nazaret o en los discípulos que él está enviando, y que unos están dando fruto y le está entendiendo como un reino actual que ya ha llegado, pero también a la misma vez Jesús está hablando de un reino que vendrá en el final. Entonces, esa dualidad escatológica es la dualidad que Jesús predicó, y es la dualidad que vamos a encontrar en todas nuestras doctrinas evangélicas, en todas las doctrinas evangélicas, desde lo que es la justificación, el nuevo nacimiento, la santificación, lo que es la Santa Cena, lo que es la resurrección de los muertos, lo que es nuestra escatología. Todo está ligado con esta dualidad escatológica, y si no se entiende el evangelio dentro de esta dualidad escatológica, estamos cayendo en confusión escatológica y en herejías bíblicas. Bueno, hasta aquí me trajo el río, y para la próxima semana, si la salud me lo permite, si el Señor me lo permite, estaré hablando más sobre este reino actual que Jesús está predicando, cómo le está enseñando, cómo le está predicando, cómo se está entendiendo su persona en esta verdad. Y una de las cosas más importantes dentro de esta disciplina de la teología es que se ha añadido la parte de la psicología, es decir, la manera como Dios entiende su propia vida, su propio mundo, la manera de su pensar, cómo Él entiende su vida, su mundo, su pensamiento, y cómo Él está entendiendo sus propias obras. Jesús está entendiendo como que el reino, la Basileia Tufeu, el reino de Dios ya ha llegado a vosotros en su persona, y que ya está siendo proclamado, y que ya muchos están entrando en ella, y que Jesús reprende a los fariseos diciéndole: porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y a Nicodemo le dice: te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Bendice a mis oyentes, ayúdalos a entender tu palabra, y que esta palabra le abra el entendimiento y le ayude a entender los evangelios sinópticos, y no solamente los evangelios, sino todo el Nuevo Testamento, que se interpreta desde esta dualidad escatológica que Jesús nos dejó a nosotros. Bendice a todos, salva a todos y perdónalos, restáuralos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bueno, amados, te he predicado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea, y esperamos que esta palabra penetre profundamente en tu corazón, te abra el entendimiento, te ayude a entender las Escrituras, a amarla, a leerla y a poder entenderla. Nos veremos hasta la próxima, si el Señor así lo permite, y que Dios te bendiga 1000 veces.